la historia, muy bonita. ¿Sí? Cuando vi el cervatillo me acordé de Bambi, ¿no? Los que peinan canas se acuerdan de Bambi, ¿no? Somos una generación que nos criamos con cada dibujito y ahora nos asustamos por lo que ven los chicos, ¿no? Yo me crié con Bambi, que era un ciervo que lo mataba, que quedaba huérfano porque le mataban la madre o el padre, no me acuerdo, ¿sí? Me acuerdo la primera vez que lo vi, lloraba como un... No podía parar de llorar con la muerte de Marcos, de Bambi, y luego con Marco, que la madre se iba y el pobre Marco la tenía que buscar en cada rincón del planeta. El pobre Marco viajaba, niño abandonado. La pobre Heidi queda huérfana y tenía un abuelo con una mala uva tremenda. Digo, ¿cómo no vamos a ser una generación trastornada, toda la nuestra, no? Con esos dibujitos, la verdad que uno veía... De vez en cuando uno se nutría con una pipi calzas largas o algo así que era un poco más ameno o algo por el estilo, o Don Gato y su pandilla, que al menos era un poco más alegre, ¿no? Pero la verdad que cuando uno se plantea las cosas que uno ha visto es para estar traumado realmente, ¿no? Entre Bambi, Marco, Heidi, todas estas cosas que vimos en aquella época. Pero hoy no vengo a hablaros de eso. Os deseo un bendecido sábado y hoy quisiera hablar de Dios y la forma en que alguien muy significativo que creía en el Dios de hablar lo plantea. Ya sabéis, y creo que lo habéis escuchado al momento de los anuncios, tenemos por delante este proyecto de los 40 días de oración, ¿sí? Yo siempre suelo decir que todos estos planes de 40 días de oración están muy bien si se hacen, ¿no? Pero sé que finalmente ni la mayoría va a estar 40 días madrugando para orar, algunos lo harán, otros no, pero sí por lo menos que sepamos que a nivel de iglesia, ¿no? Como iglesia, durante los próximos 40 días vamos a intentar elevar nuestros pensamientos a Dios de una manera especial, orando para que Dios produzca en nosotros un reavivamiento, una reforma interior en todos nosotros. Y el personaje central de la temática de estos 40 días es Elías, ¿sí? El título del libro es Vivir como Elías. Yo no sé si exactamente tenemos que vivir como Elías, ¿no? Yo no me planteo matando a nadie, como hizo Elías, que se mató a los 400, a través de toda esta escena que aparece aquí. Sería bueno que nos situemos un poco contextualmente qué está pasando en ese momento. Elías profetiza en lo que se llama el reino del norte, las 10 tribus que se separaron de las 2 tribus de Judá y de Benjamín. En ese contexto, Elías cumple su misión, ahí cumple su ministerio. Y en un momento en que el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Acab y su esposa Jezabel, se habían vuelto a la idolatría. Es un tiempo de apostasía generalizada dentro del pueblo de Israel, pero donde todavía hay luces y hay personas que están dispuestas a seguir a Dios. Y en ese contexto cumple su misión Elías. En un contexto donde los verdaderos mensajeros de Dios eran perseguidos, donde la verdad era ridiculizada y perseguida, donde estar del lado de Dios era peligroso, donde los poderes políticos y religiosos dominantes estaban en contra de la verdad revelada por Dios. En ese contexto tiene su ministerio Elías y en ese contexto se da la escena del capítulo 18, que es la que vamos a abordar hoy. Y tiene que ver con un momento cuando él reúne a todo el pueblo en el Monte Carmelo y se dan una serie de expresiones de Elías y actos en ese momento que nos dejan algunas lecciones a nosotros, que tienen que ver con la visión de Dios que tenía Elías. Id conmigo en primer lugar, por ejemplo, Primera de Reyes capítulo 18, versículos 20 y 21. Ahí encontramos que la palabra de Dios nos dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué es lo primero que nosotros podemos extraer de esta simple declaración que nosotros encontramos aquí en boca de Elías? Cuando él le hace esta invitación, está todo el pueblo de Israel ahí reunido, y él le dice: muy bien, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Lo primero es que el Dios en el que creía Elías era un Dios que otorga libertad. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Un Dios que otorga libertad.
Un Dios que te deja la opción para que tú elijas el camino que quieres escoger. Por supuesto que cada uno de esos caminos tiene un final de recorrido. Un camino lleva a un lugar y un camino lleva a otra parte. Yo siempre digo que esto lo podemos ver en dos grandes personajes de la historia. Uno es Moisés y su medio hermano, el que fue faraón de Egipto. Los dos, en un momento de su vida, tuvieron que elegir un camino. Y el camino finalmente que cada uno de ellos eligió, lo llevó a un lugar. El faraón es una momia en el Museo del Cairo y Moisés está en los cielos. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos de este lado de la eternidad, de este lado de la vida, se proyectan al tiempo que nosotros llamamos eternidad. Así que, en primer lugar, Dios te da libertad, Dios te permite que tú elijas, que tú decidas. Él se revela, Él se muestra. Evidentemente, Dios quiere que le sigamos a Él, porque sabe que es lo mejor. Pero cuando nosotros decidimos seguir a Dios, aquí hay algo del carácter de Dios que es importante tener en cuenta. Dios no acepta ninguna forma de competencia. Si tú eliges seguir a Dios, Dios te pide la exclusividad. Esto es como el matrimonio, ¿eh? Yo me acuerdo el día que me casé con mi esposa, estábamos haciendo los votos ahí, y entonces recuerdo una frase que me la he acordado muchas veces a lo largo de mi vida, cuando yo le dije, y apartándome de todas las demás, me guardaré solamente para ti. Este es mi voto solemne. Y esto es igual. Cuando tú eliges tener una relación con Dios, es una relación exclusiva. Dios no admite otros en esa relación. No hay lugar para terceros en ese marco relacional. No hay lugar para otros. Él pide la exclusividad. Así que cuando Dios te dice, mira, tú puedes elegir, pero si me eliges a mí, cuidado, porque a partir del momento que me eliges a mí, no tendrás dioses ajenos delante de ti. A partir del momento que me eliges a mí, yo soy tu Dios, tú me perteneces y yo voy a tener una relación contigo y no quiero que otro entre en ese marco de relación. Así que el Dios en el que creía Elías era un Dios que respetaba profundamente la libertad de cada persona, pero era un Dios que en el momento que entrábamos en una conexión con Él, exigía exclusividad. Exigía que nosotros nos mantengamos unidos permanentemente a Él, constantemente unidos a Él. Hay una segunda característica en el discurso de Elías que a mí me impacta, y es cuando él tiene el encuentro con el rey Acab. Y quiero que penséis por un momento en lo que eso significaba. Los reyes en aquella época no había nada como esto de la Constitución, los derechos humanos, las libertades y garantías y todas estas cosas a las que estamos acostumbrados nosotros. Si tú eras molesto para un rey, pues directamente el rey se encargaba de que tu familia reciba de recuerdo tus zapatos, qué sé yo, y poco más. Te exterminaban, no había ningún problema, ¿vale? Y ahora Elías tiene un encuentro con el rey. Fijaros el capítulo 18, versículos 17 y 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Fijaros qué interesante, ¿no? Viene el rey Acab y le dice a Elías, oye, ¿eres tú el que está causando problemas aquí en Israel? ¿El que está causando inconvenientes aquí en Israel? El que está generando conflictos en Israel? Y ahí tendríamos que pensar de qué manera Elías era un generador de conflictos. ¿Por qué Acab le dice, eres tú el que turbas a Israel? Porque Elías proclamaba la verdad de Dios. Porque Elías anunciaba la palabra de Dios. Porque Elías predicaba el mensaje de Dios. Y en una sociedad que se había vuelto a la apostasía, claro que era generar un conflicto. Porque el mensaje de él iba a romper el orden social. Porque el mensaje de él iba a crear un problema entre el rey y los gobernados por el rey, entre los dirigentes religiosos y los que seguían a los dirigentes religiosos. Claro que creía un problema, claro que había un problema, pero el problema no era que el mensaje de Elías era un mensaje equivocado o que la vida de Elías era una vida equivocada. El problema era que el resto se había vuelto a un estado de apostasía. Y ahora lo enfrenta a Acab y le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y aquí viene una semblanza del Dios de Elías que a mí me impacta. Porque lo segundo que yo veo en el mensaje de Elías es que él creía en un Dios que no solo pide la exclusividad, sino que también te pide compromiso. Un Dios que espera que tú te comprometas, aunque se desplomen los cielos.
porque la respuesta de Elías es impactante. Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. A mí me impacta el valor de Elías. Me impacta porque en sus palabras yo veo que él entendía el costo del discipulado. Y entendía esa expresión que le hemos escuchado muchas veces, que la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se compren ni se vendan. Hombres que sean fieles al deber como la brújula al polo. Hombres que no teman darle al pecado el nombre que se merece. Y que estén de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Así era Elías. Creía en un Dios que exigía no solo la exclusividad en el marco relacional, sino un Dios que esperaba que tú te comprometas valientemente con el mensaje que él quería dar a otros, aún a riesgo de terminar acusados. Os voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Os acordáis todos del profeta Daniel, verdad? Cuando en un momento los enemigos de Daniel quieren acusar a Daniel, lo podéis leer tranquilamente en el capítulo 6 de Daniel, hay una expresión ahí que es impactante, porque cuando todos ellos se reúnen, dicen, ¿cómo lo podemos hacer? Porque no vamos a encontrar nada en qué acusar a Daniel, sino en lo relacionado a la ley de su Dios. Daniel era leal, Daniel era fiel, y tenían que encontrar en la lealtad y fidelidad de Daniel el motivo para la acusación. Y generar todo un marco social para que finalmente él pareciera el malo, él pareciera el culpable. Y lo hicieron. Lo hicieron animando al monarca a que promulgara leyes que sabían que Daniel no iba a cumplir, porque él iba a poner a Dios en primer lugar, porque iba a poner a Dios antes que al César. Así que el Dios en el que cree Elías exige la exclusividad, pero elige también que nosotros asumamos valientemente el compromiso de testificar en el mundo donde nosotros estamos. Mirad, es cierto que nosotros debemos defender la estricta separación de la Iglesia con el Estado. Yo estoy convencido de eso. Debemos defender la separación de la Iglesia con el Estado. Porque cada vez que la Iglesia se ha unido con el Estado, las cosas han terminado mal. Pasó en el pasado y sabemos que ocurrirá en el futuro. No obstante, lo que la Iglesia no puede hacer es no entender que tiene un compromiso en el Estado. Que cada uno de los miembros de la Iglesia es un poder o debiera ser un poder transformador dentro del Estado. Esto significa que nosotros como cristianos no debemos ni callar ni dejar de decir lo que nosotros creemos, porque de alguna manera no sea políticamente correcto o el Estado se incomode por lo que nosotros decimos. Por lo tanto, yo no puedo ser cristiano y vivir en el Estado como un ateo. O dicho de otra manera, no puedo ser cristiano y votar como ateo. No puedo ser cristiano y elegir como ateo. Yo debo vivir como cristiano y debo a la hora de tomar decisiones hacerlo en el marco de los valores cristianos que sustentan mis creencias. Eso es fundamental. Porque si nosotros tenemos miedo de hacerlo, nosotros no estamos comprendiendo que estamos llamados a ser valientes en una sociedad que se opone muchas veces al mensaje de Dios. Y debemos hacerlo. Y debemos hacerlo como lo hizo el profeta Elías. Nos podrán acusar de ser nosotros los culpables y los responsables, pero si nosotros estamos del lado de la verdad y de la justicia, aunque se desplomen los cielos, es el lugar donde nosotros nos tenemos que mantener. Porque el Dios en el que creía Elías no solo pide exclusividad, sino que pide compromiso. Que pide que nosotros nos comprometamos con su mensaje. Hay un tercer elemento en la experiencia de Elías que también me gusta, que muestra también el carácter de Dios. No solo es un Dios que quiere que yo esté con Él y para Él, que yo sea valiente a la hora de relacionarme con Él y tenga un compromiso con Él. El otro elemento tiene que ver en cómo adoraban a Dios los que seguían a Baal. El versículo 26
en la última parte nosotros vemos que todos esos profetas de Baal decían, Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Dice un poco más adelante que Elías incluso se mofa de ellos, versículo 27. Le dice, griten más fuerte, quizá está durmiendo y hay que despertarle. El versículo 28 dice que ellos clamaban más a grandes voces y se cortaban con cuchillos y con lancetas y hasta chorrear sangre. Y que al mediodía, versículo 29, seguirían gritando frenéticamente. ¿Cómo adoraban a Dios los que seguían a Baal? Estruendosamente, frenéticamente, con ritos que eran visualmente exacerbados. Saltaban, brincaban, se hacían falta, se hacían cortes, chorreaban sangre. Había todo un ritual a través de la adoración. Pero ese ritual que había atrás de la adoración no tenía ninguna transformación real en la vida de ellas. Queridos hermanos, las formas y los ritos de la religión pueden ser impresionantes, pero no transformantes. Nosotros podemos tener iglesias que tienen grandes ritos y grandes formas, y tener coros estupendos, y tener cuartetos estupendos, y tener una liturgia perfectamente organizada. Pero eso no significa que esa adoración sea transformadora. Las formas en la adoración no cambian, porque finalmente no encontramos a Dios en las formas, sino en su revelación. Y eso se lo enseña el Elías, enseñándole que él no estaba ni en el trueno, ni en el viento, ni en la lluvia, sino en el silbo apacible y delicado. Así que lo importante es que el Dios de Elías exige también una adoración correcta. Y esa adoración correcta es personalizada. Y esa adoración correcta es en espíritu y en verdad, porque no puedo separar el espíritu de la verdad y la verdad del espíritu. Como no puedo separar la gracia de la voluntad de Dios. Así que la adoración correcta me lleva a la gracia, pero me lleva también a la voluntad de Dios. La gracia me dice no te condeno y la voluntad de Dios me dice no peques más. La gracia y la voluntad de Dios se unen y el que adora correctamente no muestra actos exacerbados en la adoración, como lo hacían los fariseos para ser vistos por otros, sino que permite que Dios internamente obre en su vida. La verdadera adoración es una relación personal con un Dios que pide exclusividad, con un Dios que pide compromiso y una adoración que no tiene tanto que ver con todo lo externo que se manifieste como lo que internamente se produzca en la vida de cada uno como resultado de esa adoración. Así que el Dios de Elías es un Dios que quiere que tú le adores en espíritu y en verdad. Y que sea una adoración que produzca un resultado en tu vida. Pero para que eso sea así hay otros elementos. Si nosotros leemos, por ejemplo, desde el versículo 32 en adelante, vamos a encontrar que en el versículo 32 se nos dice que edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová. En el versículo 33 dice que prepara luego la leña. En el versículo 34 habla del agua. En el versículo 35 dice que el agua corría alrededor del altar. Y finalmente, cuando nosotros llegamos un poco más adelante, en el versículo 38 dice, cayó fuego de Jehová. El Dios de Elías quiere llevar al pueblo a una renovación espiritual. Y para eso lleva a Elías a edificar el altar. Pero el altar está relacionado con la piedra, con la leña, con el agua y finalmente con el fuego. ¿Y qué significan todas estas imágenes? Que no se puede edificar espiritualmente si no se edifica sobre la piedra. Y la piedra es Jesucristo. Que no se puede experimentar una renovación y una restauración espiritual si esa restauración no está sobre la piedra, que es Cristo, la roca inconmovible de los siglos. Porque solamente podemos edificar para vida eterna cuando edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sí, pero si dejamos que la principal piedra del ángulo de nuestra vida sea Jesucristo. Y eso significa poner a Cristo como piedra fundamental en nuestra vida personal, en nuestra vida conyugal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida eclesiástica.
Solo cuando hay piedra hay un altar correcto. Dios no aceptaba altares de barro. El altar tenía que ser de piedra, porque la piedra representa al Señor, que es donde realmente se puede edificar una experiencia espiritual genuina. Pero Elías no solo habla de la piedra, también prepara la leña. Y la leña me recuerda al leño que carga Jesús y sobre el cual es puesto entre el cielo y la tierra, mostrando que la adoración y el reavivamiento verdadero en la vida de un creyente son el resultado de aceptar a aquel que en el madero, en ese leño grande y horrible, cargó con sus pecados y murió por ellos. Cuando nosotros recibimos a Cristo y aceptamos que Él es el gran sustituto en su vida y en su muerte de cada uno de nosotros, permitimos que Él pueda obrar en nosotros. Cuando nosotros reconocemos la soberanía de Cristo en nuestra vida, el señorío de Cristo en nuestra vida, y aceptamos la preeminencia de Cristo en nuestra vida, entonces Él puede limpiarnos con el agua purificadora del Espíritu Santo y Él puede purificarnos con el fuego y darnos poder espiritual a través del fuego del Espíritu Santo. Por eso es que el Dios de Elías es un Dios que espera un reavivamiento en nosotros, pero un reavivamiento no de cualquier tipo, un reavivamiento que esté centrado en la roca inconmovible de los siglos que es Jesús, en su sacrificio en la cruz y en el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros permitimos a Dios llegar a nuestra vida y dejamos que Jesús sea parte de nuestra vida, todo el cielo se abre para bendecirnos a cada uno de nosotros y renovarnos espiritualmente. En quinto lugar, el Dios que presenta Elías es un Dios que está dispuesto a escuchar y a contestar. Si hay algo extraordinario en la relación del ser humano con Dios, es que es la relación de un hijo con un padre. De alguien que se relaciona con alguien que lo ama y en el que se puede confiar. Y probablemente en Dios podemos confiar seguramente, mucho más que ahora en nuestros progenitores terrenales, que pueden haber sido maravillosos, pero no dejaban de ser humanos. Y el Dios que me presenta Elías es un Dios que quiere que le pidamos, que vayamos a Él. Un Dios que está dispuesto a escucharnos, como hace Elías. Y dice aquí la palabra de Dios, versículos 36 y 37. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, el Dios eterno, el de siempre, el Dios del pacto, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y a continuación dice: respóndeme, Jehová, respóndeme. Y ahora fijaros qué interesante, porque esta es una oración intercesora que muestra la intención profunda de Elías. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías oraba por la conversión de esas personas. Elías clamaba para que el pueblo se volviera a Dios, para que ese pueblo conociera a Dios. Esto es una oración de intercesión por la conversión del pueblo de Dios. Elías estaba preocupado en la conversión de las almas. No estaba tan preocupado en la prosperidad espiritual, en la prosperidad material de ese pueblo. No estaba preocupado en que ese pueblo materialmente prosperara, como enseñan algunas líneas teológicas de la teología de la prosperidad. Estaba preocupado por la renovación espiritual de ese pueblo. Mirad, a lo largo de la historia del cristianismo hubo dos grandes momentos de fracaso en la renovación de la iglesia. El primero se da en la Edad Media, y quizás lo que yo digo puede sonar un poco herético, ¿no? Pero bueno, me voy a atrever a decirlo. En la Edad Media surgieron diferentes movimientos monacales. ¿Sabéis lo que son los movimientos monacales, no? Los movimientos monásticos, de monjes, ¿sí? Y hay que entender la historia del cristianismo y entender que el cristianismo es hijo de su época. Dentro de todos esos movimientos, y hubo varios, hubo algunos que enseñaban que la iglesia tenía que volver a la pureza original del Evangelio. Y ahí en la Italia medieval nació un hombre que se llamaba Francisco de Asís, que hoy le llaman San Francisco de Asís. Él nunca pretendió ser santo de nada.
que enseñaba que un creyente debía vivir en pobreza y que la iglesia debía ser una iglesia que viviera el Evangelio y la pobreza del Evangelio como la vivió Jesús. Evidentemente el mensaje de Francisco no le interesó a nadie, ningún cardenal, ningún obispo quería renunciar a sus palacios, porque eso funciona así. Y ese movimiento de reforma que podría haber cambiado, si no la teología, por lo menos aspectos de la vida de la iglesia, fue un fracaso. Solo algunos locos terminaron aceptando el mensaje de Francisco y se metieron a un convento. El segundo drama de la historia de la iglesia fue la reforma protestante del siglo XVI. Gracias a un señor que se llamaba Juan Calvino. Juan Calvino, que era una persona que sostenía el concepto de la predestinación, enseñaba que el mundo estaba lleno de personas que estaban predestinadas, algunos a salvarse, otros a perderse. Él creía en eso. Y creía que los que estaban predestinados a salvarse, de alguna manera en su vida había señales de que ellos eran los predestinados. Y una de las cosas que enseñó Lutero y que caló profundamente en la mentalidad del mundo protestante fue que la prosperidad económica era un signo de predestinación. ¿Sabíais eso? Eso se llama Calvino. La prosperidad económica es un signo de predestinación. Si tú prosperas económicamente es porque eres uno de los predestinados. Así que las sociedades reformadas se volvieron sociedades muy ocupadas en el trabajo y en la prosperidad económica. Y eso está bien. Pero se fueron haciendo tremendamente egoístas. Porque cada uno pensaba en su prosperidad. Porque si yo soy el predestinado y mi prosperidad es un signo de predestinación y el otro no vive la prosperidad que yo tengo, es porque él no está entre los predestinados. Allá él. Y eso generó que en las sociedades protestantes, por un lado, exista la prosperidad y por otra parte, existan muchas personas desfavorecidas. Y os voy a poner solamente un ejemplo muy simple para que podáis entender brevemente lo que estoy tratando de decir. Estados Unidos es un país que tiene unos 300 millones de personas. De esos 300 millones de personas hay 60 millones de personas, por lo menos, que no tienen posibilidad de ir al médico, que no tienen posibilidad de ser atendidos, que si se enferman se mueren, literalmente, porque no tienen posibilidad de ser atendidos, porque el sistema funciona así. El sistema está hecho para el favorecido, para aquel que ha prosperado, para aquel que se puede pagar su salud, para aquel que se puede pagar su atención. Y eso por un lado está bien. Y uno puede decir, eso es fantástico. Si tú puedes prosperar, fantástico. Pero es que hay algunos que a lo largo de la vida siempre necesitarán ayuda. ¿Os acordáis las palabras de Jesús? Siempre tendréis pobres entre vosotros. Y la iglesia nunca puede mirar a otra parte. La iglesia nunca puede dejar de ver a aquel que está necesitado, a aquel que tiene hambre, a aquel que tiene frío, a aquel que tiene sed, a aquel que está abandonado. Por eso es que cuando nosotros pensamos en el Dios de Elías, es cierto que Dios es un Dios que se quiere manifestar en nuestra vida y contestar nuestras oraciones. Es cierto, Dios quiere actuar en la vida de cada uno de nosotros, pero quiere realmente que nuestras vidas sean transformadas por su gracia. Que su presencia sea realmente una presencia transformadora. Y eso es lo que Elías quería cuando él oraba, que el pueblo se convierta, que el pueblo se transforme. Y esa debe ser nuestra mayor preocupación, porque cuando viene el fuego de Dios a la vida de una persona, esa vida no sigue siendo la misma. El Dios, por tanto, de Elías es un Dios que quiere escuchar a su pueblo, quiere escuchar las oraciones de su pueblo y quiere responder las oraciones de su pueblo conforme a su voluntad y quiere que confiemos y que creamos en el poder que Él tiene. Y por último, el Dios de Elías es un Dios de todos. El versículo 39 dice, viendo todo el pueblo se postraron dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Todo el pueblo. El llamado es a todo el pueblo. Mirad, hermanos, es cierto que la salvación a nivel de perdón es individual. Ninguno de vosotros puede facilitarme el perdón. Ninguno de vosotros puede lograr mi perdón. Pero la salvación también tiene un elemento comunitario. Porque nosotros nos tenemos que ayudar, nos tenemos que sostener
en el camino hacia el cielo, tomarnos de la mano y llevarnos uno al otro en el camino hacia el cielo. El llamado que Dios hace por medio de Elías, en el cual Él se revela, es la revelación de un Dios, no de uno o de algunos, sino de todos, de todo el pueblo. Y quiere que todos experimentemos una renovación interior. Quiere que todos vayamos hacia el cielo. Pero en ese proceso todos nos tenemos que ayudar. Porque finalmente la iglesia, independientemente de nuestros orígenes particulares, de nuestras afinidades, porque cada uno tiene un origen, es hijo de su padre, de su madre, de su historia. Independientemente de todo eso, la iglesia es la familia de Dios. Y es una familia intergeneracional. Y es una familia que camina hacia el cielo. Y en ese andar, la iglesia, que somos todos, debemos reconocer a Dios como soberano en nuestra vida. Y reconocer que el mismo Dios en el que yo creo y que me quiere a mí llevar a la patria celestial es el Dios que quiere llevar a cada uno de los que están a mi alrededor al reino de los cielos. Y yo no debo transformarme jamás en un muro que impida la llegada de otros al reino de los cielos. El Señor no me llama a ser un muro, sino a ser un puente a través del cual otros puedan llegar a la presencia del Señor. Todos estamos llamados a creer en el Dios de Elías. Un Dios que pide exclusividad, un Dios que exige un compromiso valiente, un Dios que quiere que le pidamos y confiemos en que Él responde, un Dios que quiere que nosotros edifiquemos sobre Cristo, sobre la cruz, permitiendo el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, un Dios que no quiere cultos y adoraciones vacías, un Dios que quiere un pueblo que le reconozca y que se preocupe en llevar a otros al reino de los cielos. Debiéramos preguntarnos, hermanos, ¿cuáles son los baales que hoy impiden nuestra consagración a Dios? ¿Cuáles son los baales que impiden que nosotros nos entreguemos a Dios? ¿Qué poderes religiosos, ideológicos o políticos compiten con nuestra fidelidad a Dios? Debiéramos preguntarnos si adoramos a Dios con una adoración vacía o con una adoración transformadora. Debiéramos preguntarnos si estamos testificando, aunque esto implique pagar el precio del discipulado. Debiéramos, en última instancia, preguntarnos si estamos adorando a un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza, o al Dios de Elías, que no es otro que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La respuesta la tiene cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Amén.